A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos, nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Martín, tengo 35 años y durante varios años trabajé haciendo repartos en distintas zonas de Montevideo y Canelones, en Uruguay. Nunca fui una persona que creyera demasiado en historias de criaturas o apariciones, aunque desde niño había escuchado hablar del lobizón, una especie de hombre condenado a transformarse en una criatura parecida a un perro muy enorme. Siempre pensé que eran historias que los mayores contaban para asustar a los niños, hasta una noche de invierno de 2019, cuando algo que vi cerca de las piedras cambió por completo mi manera de pensar. Esa noche había terminado bastante tarde una entrega. Regresaba hacia Montevideo por una zona donde todavía hay terrenos abiertos, árboles y algunas casas bastante separadas unas de otras. Eran aproximadamente las 11:30 cuando decidí detenerme unos minutos porque el auto comenzó a hacer un ruido muy extraño. Me estacioné junto al camino y bajé para revisar una de las llantas. Mientras estaba agachado, escuché algo entre los árboles. Al principio pensé que era un perro. Se escucharon ramas quebrándose y después unos pasos lentos sobre la tierra. Levanté la cabeza esperando ver algún animal, pero no apareció nada. Entonces escuché un sonido parecido a un gruñido. Me quedé inmóvil. A unos 30 metros entre los árboles había algo parado. Lo primero que pensé fue que era una persona porque estaba completamente erguido. Sin embargo, su cuerpo parecía demasiado ancho y sus brazos eran exageradamente largos. No pude distinguir bien la cara porque la zona estaba prácticamente oscura, pero sí alcancé a ver dos puntos que reflejaban la luz de los faros del automóvil. Encendí las luces altas. Fue entonces cuando lo vi con mayor claridad. Parecía un animal enorme, pero estaba parado sobre dos patas. Tenía el cuerpo cubierto de pelo oscuro y la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. No parecía un perro ni un caballo, ni ningún animal que yo hubiera visto antes. Retrocedí lentamente hacia el vehículo. La criatura dio un paso hacia mí. Yo entré al automóvil, cerré las puertas y encendí el motor. En ese momento escuché un golpe contra la parte trasera del coche. Arranqué inmediatamente y avancé sin mirar atrás. Durante unos segundos, escuché algo corriendo detrás de mí. No sé cuánto tiempo permaneció siguiéndome. Solamente recuerdo que cuando llegué a una zona con más casas y alumbrado, el ruido desapareció. Al día siguiente regresé al lugar acompañado de un amigo. No encontramos nada extraño, aunque sí vimos unas marcas en el barro que parecían de un animal bastante grande. Mi amigo se burló de mí y dijo que seguramente había sido un perro. Yo también quise creerlo, pero antes de irnos encontramos algo que todavía recuerdo perfectamente. En una de las ramas bajas había varios mechones de pelo oscuro enganchados. Desde aquella noche, cada vez que alguien me habla del lobizón, ya no me río, porque yo no sé qué fue aquello que vi en las afueras de las piedras, pero sé perfectamente que aquella noche había algo observándome desde los árboles. Me llamo Daniel y lo que te voy a contar ocurrió en Ciudad de México, durante una reunión a la que asistí por una invitación de una persona conocida. Siempre me han interesado las tradiciones religiosas y culturales, pero nunca había participado en ningún tipo de ceremonia relacionada con prácticas espirituales. Precisamente por eso, aquella noche acepté acompañar a un grupo de conocidos que había organizado una ceremonia de inspiración yoruba. Desde el principio, nos dejaron muy claro que se trataba de una práctica espiritual seria y que debía de respetarse. No voy a describir rituales ni procedimientos, porque además de que yo no era parte de esa tradición, tampoco quiero presentar una práctica religiosa real como si fuera algo muy peligroso.
Lo extraño ocurrió después, cuando la ceremonia ya había terminado. La reunión se realizó en una casa de la alcaldía de Iztapalapa. Había varias personas reunidas y el ambiente era bastante tranquilo. Durante buena parte de la noche, todo transcurrió con normalidad, pero cerca de la medianoche comenzaron los problemas. Primero se apagaron las luces. Pensamos que se había ido la electricidad en toda la calle, pero unos segundos después vimos que las casas vecinas seguían iluminadas. Uno de los asistentes salió para revisar el interruptor general. Cuando regresó, dijo que todo estaba funcionando correctamente. Entonces escuchamos un golpe en una habitación que estaba al fondo de la casa. Todos nos quedamos en silencio. El dueño de la casa fue a revisar y volvió unos segundos después de una expresión bastante seria. Dijo que no había encontrado nada, pero que una ventana estaba abierta. La cerramos y tratamos de continuar. Unos minutos después, ocurrió algo todavía más extraño. Uno de los objetos que habían utilizado durante la ceremonia apareció en medio de la sala, aunque todos recordábamos haberlo dejado en otra habitación. Nadie quiso tocarlo. Finalmente, una persona mayor decidió terminar la reunión y pidió que todos saliéramos de la casa. Cuando yo estaba poniéndome la chamarra, escuché una voz detrás de mí. Era muy baja, parecía pronunciar mi nombre. Me volteé inmediatamente, pero no había nadie. Pregunté si alguien me había hablado, pero todos dijeron que no. Salimos de la casa y esperamos afuera. Fue entonces cuando escuchamos 3 golpes provenientes del interior, después otros 3 y después otros 3. Nadie quiso entrar. Esa noche me fui a mi casa pensando que todo había sido producto de los nervios. Sin embargo, durante los siguientes días, comencé a despertarme exactamente a las 3 de la mañana sin saber por qué. Una semana después, recibí una llamada del organizador. Me dijo que habían revisado la casa y habían encontrado una ventana abierta nuevamente. Lo que más me inquietó fue lo último que me dijo. Según él, la persona que dirigió la ceremonia estaba convencida de que el problema no había sido la tradición y el ritual, sino que alguien había participado sin respetar las indicaciones. Yo no sé qué ocurrió realmente aquella noche, pero desde entonces aprendí algo que antes no entendía. Las prácticas religiosas y culturales de otras personas merecen mucho respeto y no deberían convertirse en juegos ni experimentos. Y todavía hay una pregunta que no puedo responder. ¿Por qué aquella voz dijo mi nombre si nadie estaba detrás de mí? Te mando muchos saludos, amigo. Cuídate. Me llamo Ricardo y vivo en Veracruz. La historia que voy a contar no me ocurrió directamente a mí, pero estuve presente cuando comenzaron los acontecimientos y conozco personalmente al hombre al que le sucedieron. Inventaré que su nombre es Ernesto. Él siempre fue una persona muy tranquila. Trabajaba reparando aparatos eléctricos y no era alguien que acostumbrara a meterse en problemas. Sin embargo, después de una situación relacionada con una persona fallecida, comenzó a comportarse de una manera que ninguno de nosotros entendía. Todo comenzó cuando Ernesto acompañó a un conocido que practicaba santería. Él mismo me dijo que no sabía demasiado sobre el tema y que simplemente había acudido porque necesitaba apoyo para resolver un problema personal. Después de aquella reunión, Ernesto comenzó a decir que se sentía acompañado. Al principio pensábamos que hablaba metafóricamente, pero una noche me llamó muy asustado. Me dijo que mientras caminaba por una calle cercana al centro de Veracruz, había sentido que alguien caminaba detrás de él. Cada vez que volteaba, no había nadie. Pensó que estaba imaginándolo hasta que llegó a su casa. Según me contó, al cerrar la puerta escuchó claramente el sonido de unos pasos en el pasillo. No vivía con nadie. Revisó todas las habitaciones, pero no encontró nada. Al día siguiente, ocurrió algo todavía difícil de creer. Ernesto encontró una silla movida del lugar. Pensó que alguien de su familia había entrado, pero todos dijeron que nadie había estado ahí. Entonces empezó a relacionarlo con aquella reunión. Un conocido le dijo algo que terminó asustándolo mucho. Según ciertas creencias populares, algunas personas pueden interpretar determinados trabajos espirituales como una forma de vincular simbólicamente con un muerto. Ernesto comenzó a decir que esa presencia lo acompañaba. Nunca afirmó que viera claramente una persona. Decía que simplemente sabía cuando estaba muy cerca. Por ejemplo, cuando estaba sentado solo, sentía que alguien ocupaba la silla de enfrente. Cuando caminaba por la calle,
Escuchaba un segundo juego de pasos. Cuando se acostaba, sentía que había alguien parado junto a la puerta de su habitación. Una noche fui a su casa para comprobar que no estuviera pasando por algún problema psicológico o simplemente por miedo. Nos quedamos conversando hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Todo estaba muy tranquilo, hasta que escuchamos 3 golpes en la puerta principal. Ernesto se quedó pálido. Me dijo: "Ya llegó". Yo abrí la puerta, pero no había nadie. Salí a la calle y miré a ambos lados, pero no había nada. Cuando regresé, Ernesto estaba mirando fijamente una silla. Me dijo que allí estaba sentado el muerto. Yo no vi absolutamente nada. A partir de entonces dejé de visitarlo de noche. Ernesto, por su parte, buscó ayuda de personas de confianza dentro de su propia tradición espiritual y también habló con sus familiares. Con el tiempo las cosas disminuyeron. Hoy asegura que aquella presencia ya no lo molesta. Sin embargo, todavía dice algo que me resulta inquietante. Según él, no siente que el muerto quiera hacerle daño. Dice que simplemente lo acompaña. Me llamo Javier, tengo 29 años y esta experiencia que te voy a contar sucedió en Cinépolis. Yo no trabajaba en el cine, ni tenía ninguna relación con el establecimiento. Solamente había ido a ver una película una noche entre semana. La sala estaba completamente vacía. Había muy pocas personas y yo me senté aproximadamente a la mitad, en uno de los asientos laterales. Durante la película, saqué mi celular para revisar la hora. En ese momento, se me resbaló de la mano. Escuché cómo golpeó el piso. Me agaché inmediatamente para recogerlo, pero el teléfono había rodado debajo de la fila delantera. Me incliné y metí la mano para alcanzarlo. Fue entonces cuando vi algo. Debajo de los asientos había una pequeña bolsa de tela negra. Al principio pensé que alguien había dejado basura. Lo jalé un poco para poder recuperar mi celular y noté que dentro había varios objetos pequeños. No quise abrirla por completo. La dejé donde estaba y recogí mi teléfono. Sin embargo, justo cuando iba a regresar a mi asiento, vi algo que me hizo detener. Había varios papeles doblados y uno de ellos tenía símbolos dibujados. No pude entender qué significaban. También habían pequeños objetos que parecían haber sido colocados deliberadamente. Te puedo decir que había huesos muy pequeños, que no eran de un humano adulto. Pensé que podía tratarse de un objeto utilizado para una broma, o incluso parte de algún tipo de montaje. Decidí avisar a un empleado. Salí de la sala y expliqué lo que había encontrado. El trabajador entró conmigo y revisó el lugar. Cuando vio la bolsa, cambió completamente su expresión. Me dijo que no la tocara nuevamente. La retiraron y posteriormente avisaron a seguridad. Yo regresé a mi asiento, pero ya no pude concentrarme en la película. Durante el resto de la función, tuve la sensación de que alguien estaba sentado detrás de mí. Cada pocos minutos escuchaba un pequeño movimiento. Cuando volteaba, no había nadie. Al terminar la película, esperé a que salieran los demás espectadores y después abandoné la sala. Pensé que ahí terminaría todo. Pero 2 noches después ocurrió algo muy extraño. Mi celular comenzó a fallar. La pantalla se encendía sola durante algunos segundos y después se apagaba. Una madrugada recibí una notificación sin remitente. Cuando intenté abrirla, solo desapareció. No sé si aquello tuvo relación con lo ocurrido en el cine. Probablemente no. Tal vez la bolsa simplemente contenía objetos que alguien había utilizado para alguna práctica personal y terminó olvidándola. Pero hay una cosa que todavía recuerdo con claridad. A continuación te diré lo que había dentro de este paquetito. Había huesos que parecían de un bebé. Había líquido vital coagulado. Había cabello que parecía de una mujer. Y había una fotografía muy extraña. En realidad yo no conozco demasiado este tipo de prácticas, pero a mí me comentaron que era un producto de brujería. ¿Tú qué piensas, amigo? Mi nombre es Héctor y durante un tiempo trabajé en una tienda de abarrotes de la cadena El Zorro en la Ciudad de México. Mi trabajo consistía principalmente en recibir mercancía, acomodar cajas, revisar inventarios y mantener organizado el almacén. Era un empleo pesado porque algunas jornadas comenzaban muy temprano y otras terminaban bastante tarde.
pero ya estaba acostumbrado. Nunca había sido una persona supersticiosa. De hecho, cuando alguno de mis compañeros contaba historias de fantasmas o decía haber escuchado algo extraño durante la noche, yo era de los primeros en bromear y decir que seguramente estaban cansados. El almacén donde trabajábamos era bastante grande y tenía varios pasillos formados por estanterías metálicas. Algunas zonas tenían poca iluminación y al fondo había una puerta que comunicaba con un pequeño espacio donde se guardaban productos que no se utilizaban con tanta frecuencia. Durante el día había movimiento constante, pero después del cierre el lugar cambiaba completamente. El ruido de la tienda desaparecía, las luces eran más tenues y cualquier sonido producido dentro del almacén parecía mucho más fuerte. La primera vez que vi algo extraño fue aproximadamente un mes después de haber comenzado a trabajar ahí. Eran cerca de las 8 de la noche y estaba acomodando unas cajas cuando vi una figura pasar rápidamente al final de uno de los pasillos. Apenas la alcancé a ver durante unos segundos. Me pareció que era uno de mis compañeros, así que grité su nombre. No obtuve ninguna respuesta. Caminé hasta el final del pasillo pensando que quizá estaba buscando mercancía, pero no había nadie. Regresé a mi trabajo y no le di mayor importancia. 2 días después ocurrió algo parecido. Estaba haciendo inventario y escuché claramente unos pasos detrás de mí. Eran lentos y parecían acercarse desde el otro extremo del pasillo. Me volteé esperando encontrar a algún compañero, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron. Me quedé unos segundos observando y después continué trabajando. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché nuevamente el sonido. Esta vez, detrás de una de las estanterías. Me acerqué y revisé, pero te repito, no encontré nada. Le conté a uno de mis compañeros y comenzó a reírse. Me dijo que seguramente alguien quería asustarme. Yo también pensé que podía ser una broma, así que durante los siguientes días estuve atento para descubrir quién estaba haciéndome la broma. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse extrañas porque otros trabajadores comenzaron a contar experiencias similares. Uno de ellos aseguró haber visto una mujer parada al fondo del almacén. Otro dijo que había visto una sombra cruzar entre las estanterías. Yo nunca pude distinguir claramente un rostro. Siempre era lo mismo, una figura oscura que aparecía a cierta distancia y desaparecía cuando intentaba acercarme. Una noche, aproximadamente a las 10:30, me quedé solo durante unos minutos porque necesitaba terminar de acomodar unas cajas. Mientras trabajaba, escuché un golpe detrás de mí. Una caja había caído al suelo. Pensé que simplemente estaba mal acomodada, pero cuando la levanté, noté que las cajas de alrededor estaban perfectamente colocadas. La volví a poner en su lugar y continué. Entonces escuché pasos. Esta vez eran muy claros. Venían desde el fondo del almacén y se acercaban directamente hacia mí. Me quedé inmóvil. Los pasos avanzaron lentamente hasta detenerse a pocos metros de donde yo estaba. No podía ver a nadie, porque una de las estanterías bloqueaba mi visión. Pensé que podía ser el encargado y pregunté, ¿quién anda ahí? Pero nadie respondió. Esperé unos segundos y avancé. Cuando llegué al final del pasillo, no había nadie, pero una de las luces comenzó a parpadear. En ese momento decidí salir del almacén. A partir de aquella noche, procuré no quedarme solo. Sin embargo, los fenómenos continuaron. Un compañero llegó a decir que había visto una silueta reflejada en una superficie metálica. Cuando se volteó para verla directamente, ya no había nadie. La experiencia que más me marcó ocurrió aproximadamente 2 semanas después. Habíamos cerrado la tienda y me quedé varios minutos terminando un inventario. Estaba escribiendo unas cantidades cuando escuché pasos detrás de mí. Esta vez no eran rápidos, ni parecían provenientes de lejos. Sonaban como si alguien estuviera caminando lentamente a pocos metros. No quise voltear. Los pasos se detuvieron. Sentí que había alguien detrás de mí. Entonces escuché una voz muy baja. Ya vámonos. Me volteé inmediatamente, pero no había nadie. Dejé todo sobre la mesa y salí del almacén prácticamente corriendo. Desde ese día, jamás volví a quedarme solo ahí. Nunca supimos qué pudo haber causado aquellas experiencias. Quizás fueron reflejos, cansancio, ruidos de la estructura o simplemente sugestión entre los trabajadores. Esa sería la explicación más lógica.
Me llamo Luis y esta historia comenzó cuando compré un teléfono celular usado. No era un aparato demasiado antiguo y por lo que pude comprobar, funcionaba perfectamente. Lo compré porque necesitaba un teléfono temporal y el precio era considerablemente más bajo que uno nuevo. La persona que me lo vendió aseguró que ya había borrado toda su información y que únicamente faltaba que yo configurara mi propia cuenta. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue revisar el dispositivo. Abrí la galería por curiosidad y descubrí que todavía había fotografías. Pensé que seguramente el dueño anterior había olvidado eliminarlas, así que comencé a revisarlas para asegurarme de que no había información personal. La mayoría eran fotografías completamente normales. Había imágenes de calles, restaurantes, personas, paisajes y algunas fotografías tomadas dentro de una casa. Pero conforme avancé, encontré una carpeta diferente. Las fotografías de esa carpeta eran muy extrañas. Parecía una habitación con poca iluminación y en el suelo había varios objetos acomodados alrededor de la mesa. Algunas imágenes mostraban velas y diferentes elementos colocados de manera ordenada. No sabía exactamente qué significaban aquellas cosas, pero parecía evidente que se trataba de algún tipo de ceremonia o práctica espiritual. No quise seguir revisando. Seleccioné las fotografías y las eliminé. Después restablecí el teléfono y lo configuré con mi cuenta. Durante los primeros días no sucedió absolutamente nada. Una semana después tuve un sueño extraño. Soñé que estaba parado dentro de una habitación que no conocía. Había varias personas alrededor de una mesa, pero no podía distinguir sus rostros. Todo parecía muy silencioso. En el sueño, yo tenía la sensación de estar esperando que ocurriera algo, aunque no sabía qué. Desperté aproximadamente a las 4 de la mañana. Me quedé pensando unos minutos y volví a dormir. La noche siguiente tuve exactamente el mismo sueño. Esta vez reconocí algunos detalles de la habitación. Había una pared de color claro, una ventana pequeña y una mesa en el centro. Las personas seguían ahí. La tercera noche ocurrió algo todavía más extraño porque en el sueño aparecía el teléfono que acababa de comprar. Yo lo sostenía mientras estaba dentro de aquella habitación. Me desperté muy inquieto. Revisé el celular. Todo parecía normal, pero al abrir la galería encontré una fotografía nueva. Era una imagen muy oscura de mi propia habitación. No recordaba haberla tomado. Pensé que quizás había presionado accidentalmente la cámara mientras dormía. Revisé los datos de la fotografía, la eliminé y traté de olvidar el asunto. 2 días después apareció otra fotografía. Esta vez mostraba una mesa. Me sorprendí porque la mesa era muy parecida a la que parecía en mis sueños. Fue entonces cuando comencé a sentirme muy incómodo. Llevé el teléfono con un técnico, le expliqué lo que había ocurrido y me dijo que posiblemente se trataba de algún archivo sincronizado o de algún problema relacionado con la configuración del dispositivo. Según él, revisó el aparato pero no encontró nada aparentemente extraño. Me fui muy tranquilo a casa, pero esa noche tuve nuevamente el sueño. Esta vez pude acercarme a la mesa. Había algo colocado encima, pero no pude distinguir qué era. Cuando desperté, el teléfono estaba encendido sobre el buró. Había una fotografía nueva. La imagen mostraba una habitación que no era la mía. Era la misma habitación que aparecía en mis sueños. Me asusté bastante. Apagué el teléfono y decidí guardarlo en un cajón. Durante varios días no lo utilicé. Los sueños continuaban. Cada noche apareció un poco más de la habitación. Primero vi la mesa, después una pared, luego una ventana. Finalmente reconocí algo que me resultó imposible ignorar. En una de las fotografías antiguas del teléfono aparecía exactamente la misma ventana. En ese momento comprendí que los sueños estaban relacionados con las imágenes que había encontrado. No sabía cómo, tampoco sabía quién había tomado aquellas fotografías. Decidí deshacerme del teléfono. Lo llevé a un negocio de compra-venta y expliqué que el aparato me estaba dando problemas. No mencioné las fotografías ni los sueños, porque no quería que pensaran que estaba loquito. Nunca volví a utilizarlo. Durante un tiempo seguí teniendo sueños relacionados con aquella habitación, aunque poco a poco fueron desapareciendo. A veces pienso que todo tuvo una explicación normal. Quizás las fotografías estaban almacenadas en algún servicio de respaldo y volvían a aparecer. Quizá mi mente solamente relacionó las imágenes con los sueños y terminó creando una historia. Para mí eso sería lo lógico, pero no sé qué piensan tus seguidores.
Me llamo José Luis y soy de Chiapas. Desde que era niño, escuché historias sobre nahuales. En mi familia siempre hubo personas que hablaban de ellos con mucho respeto, aunque yo crecí pensando que se trataba de relatos antiguos, pasaban de generación en generación. Nunca me consideré una persona supersticiosa y durante muchos años pensé que aquellas historias pertenecían únicamente al pasado. Todo cambió cuando yo tenía 25 años. En aquella época, trabajaba ayudando a un familiar que tenía un terreno cerca de una zona boscosa en las afueras de San Cristóbal. No era una propiedad enorme, pero había algunos animales, árboles y una pequeña construcción donde guardábamos herramientas y un poco de alimento. Varias veces habíamos encontrado huellas de animales alrededor de la propiedad, algo completamente normal por la cercanía del bosque. Una noche de temporada fría, escuchamos que algunos animales estaban inquietos. Pensamos que quizá había entrado algún perro o algún animal salvaje. Mi familiar salió a revisar y después regresó diciendo que no había visto nada. Aproximadamente una hora más tarde, escuché un ruido muy cerca. Tomé una lámpara y salí. El aire estaba bastante frío y había poca visibilidad. Caminé lentamente hasta la zona donde habíamos escuchado el ruido. Entonces vi algo entre los árboles. Era un ciervo. Estaba parado junto a la cerca. Me sorprendió porque nunca había visto uno tan cerca de aquella propiedad. Permaneció completamente quieto mientras lo iluminaba. El animal levantó la cabeza y me observó. Yo también me quedé mirándolo. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Pensé que probablemente estaba herido o perdido, así que di un par de pasos hacia él. El ciervo retrocedió lentamente y se internó entre los árboles. Lo seguí unos cuantos metros. Entonces ocurrió algo que todavía no puedo explicar. La silueta que tenía frente a mí cambió de posición. Por un instante, parecía que el animal se había levantado sobre sus patas traseras. Parpadeé y volví a iluminarlo. Yo no podía distinguir claramente su cuerpo. Entre las ramas parecía ver una figura humana. Me quedé inmóvil. La figura permaneció quieta durante algunos segundos. Después se movió lentamente hacia un lado. Sentí un escalofrío. Retrocedí. En ese momento escuché una rama romperse detrás de mí. Me volteé. No había absolutamente nada. Cuando volví a mirar hacia los árboles, la figura había desaparecido. Regresé rápidamente a la casa. Mi familiar me preguntó qué había pasado. No quise contarle lo que había visto porque pensé que se iban a burlar de mí. Simplemente dije que había visto un animal que probablemente se había alejado. Pero aquella misma noche escuchamos nuevamente ruidos. Esta vez decidimos no salir. Los sonidos continuaron durante varios minutos. Al día siguiente encontramos huellas alrededor del terreno. Algunas parecían pertenecer a un animal de tamaño mediano, pero otras estaban demasiado deterioradas para identificarlas. Pasaron varios días sin que ocurriera nada. Después, una madrugada, mi hermano estaba conmigo cuando escuchamos ruidos otra vez. Él decidió salir a revisar. Yo lo acompañé. Llegamos hasta la cerca y vimos nuevamente al ciervo. Estaba en el mismo lugar donde yo lo había visto la primera vez. Mi hermano lo iluminó. El animal no huyó, simplemente nos observó. Después caminó lentamente hacia los árboles. Mi hermano siguió la dirección con la lámpara. Durante unos segundos vimos una silueta. Entonces desapareció detrás de un grupo de árboles. Mi hermano guardó silencio. Le pregunté qué había visto. Él solamente me dijo lo siguiente. ¿Tú también viste a esa persona? Sentí que se me helaba el cuerpo. No le había contado absolutamente nada de mi experiencia anterior. Le pregunté qué quería decir. Me respondió que cuando el animal pasó detrás de los árboles durante un instante, le había parecido ver una figura humana. Ahí fue cuando le conté lo que me había sucedido días antes. Ninguno de los dos volvió a salir de noche. Con el tiempo dejamos de escuchar ruidos y nunca volvimos a ver aquel animal. Algunas personas de la zona nos hablaron posteriormente de historias antiguas relacionadas con estos seres, o sea, los nahuales. Según las creencias tradicionales, podían adoptar formas animales. Yo no puedo afirmar que lo que vimos haya sido uno, pero quizás simplemente observamos un animal desde una posición muy extraña. Quizás las sombras, la oscuridad y el cansancio hicieron que interpretáramos mal lo que estábamos viendo.
Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes alguna experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.